Bien, Bea, muchas gracias por esta información. 9 de la mañana, 21 minutos. Abrimos la segunda entrevista de esta mañana y hablamos de la campaña de vacunación contra la gripe y la importancia de que los adultos mayores se inoculen. Es en este sentido que recibimos al doctor Dardo Roldán, presidente de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Bienvenido. ¿Cómo anda? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué es importante que los adultos mayores se vacunen en este contexto en particular? Los adultos mayores de 65 años son una de las poblaciones de mayor riesgo de no solo contraer esta enfermedad, sino de tener casos graves por ella. Los otros son los niños entre 6 meses y 5 años, las personas con comorbilidades, los inmunodeprimidos y particularmente los adultos mayores tienen una fragilidad particular ante cualquier cuadro infeccioso que los puede hacer derivar en una situación más grave que un cuadro de resfrío o gripe común. ¿Qué se está viendo en cuanto a las infecciones respiratorias en la actualidad? Yo mencionaba este contexto, me da la impresión de que viene como más severa la gripe, la comúnmente llamada gripe, ¿no? Sí, lo que se está viendo en los últimos años es que los cuadros que antes eran autolimitados en pocos días, 2 o 3 días, ahora son cuadros más arrastrados, con la mayoría de las veces con sintomatología leve, pero muy molesta, que incomoda e impide que uno haga su vida naturalmente. Pero también existe la transformación a un caso grave o una sobreinfección, que eso es lo que intentamos prevenir con la vacuna. ¿Qué se está detectando, sobre todo en este año en particular? ¿Comenzó de alguna manera el frío, con la gripe, con la influenza? ¿Qué está dando? ¿Temperaturas altas, decaimiento? Digo, para ir delimitando un poco los síntomas de la influenza, o por lo menos cómo está impactando en estas personas a lo largo de este año. Sí, en este tiempo es muy complicado identificar los casos porque estamos muy fuertes con las campañas del dengue, de la gripe, todavía quedan los coletazos del COVID. Entonces, en los primeros días estos tipos de enfermedades tienen síntomas muy inespecíficos que son muy similares para todos. Si la fiebre, el dolor de garganta, la rinorrea, o sea, el aumento de la mucosidad y la tos y la expectoración pueden ser elementos que nos hagan orientar más a un cuadro de origen de gripe que de otras patologías. ¿Están viendo justamente que es más severo, le cuesta más a las personas salir de estos cuadros? Sí, se ve que son más arrastrados en el tiempo. Lo que decíamos recién, que antes se terminaban en pocos días, la gente se sentía mejor y ahora se pasan más días. Lo más característico de estos cuadros es el decaimiento, lo que nosotros llamamos astenia, dinamia, ¿no? Las personas, por más que tienen la intención de hacer cosas, el cuerpo no se los permite por la falta de energía y también los dolores musculares y articulares que provoca esta enfermedad. ¿Y qué tan contagiosa viene siendo la gripe en ese sentido? La gripe es muy contagiosa. Porque el COVID me acuerdo que era una cosa que, bueno, había que tener determinadas, por lo menos cuidados para no contagiar a otras personas. ¿Pero qué está pasando con la influenza? La gripe se contagia de manera similar a través del aire y las gotitas que expelemos por la respiración, por la tos. Entonces es muy contagiosa cuando estamos en contacto con otras personas en el mismo ambiente. Entonces eso hace que determine que sea muy contagiosa. Lo que no es tanta la gravedad en sus fases iniciales como era el COVID y tan letal como en ese momento. Entonces las medidas de prevención y lo que tenemos que tratar de hacer es más o menos... No, sí, también, pero las conductas más o menos lo mismo que hablábamos con el COVID en cuanto a los contactos con otras personas, la higiene de manos, el cubrirse al restornudar o al toser. Y sí, claramente la vacuna es una medida de prevención muy importante. ¿Qué está pasando con las hospitalizaciones justamente por infecciones respiratorias en adultos mayores, en los niños, en el invierno pasado? Y también llamó la atención de los médicos, ¿no?, que durante los meses más de calor, que no es tan frecuente que circulen en determinados virus, igual se mantuvo la hospitalización. Son virus que afectan más a los pequeños, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces con los adultos mayores? Claro, por eso hablábamos hoy de las poblaciones de riesgo. Nosotros nos centramos en este tipo de poblaciones porque son las que más posibilidades tienen de que este cuadro progrese, se haga más grave y requiere la internación. Se sigue viendo que esta enfermedad, como otras enfermedades respiratorias, siguen siendo las principales que llevan a esa internación y a esos cuadros graves. Por eso lo importante de la prevención y de la vacuna. ¿Evitaría en qué medida, en qué porcentaje la hospitalización, por ejemplo?
No, no es solo la hospitalización, sino la gravedad del cuadro. La enfermedad se puede contraer igual a pesar de estar vacunado, porque la vacuna, la gripe la generan varios tipos de virus. La vacuna específicamente tiene algunos que se van modificando año a año de acuerdo a la circulación de esos tipos de virus. Entonces, generalmente uno puede adquirir la enfermedad igual, pero al estar vacunado lo que evitamos o lo que intentamos evitar es que esa enfermedad progrese y se haga grave, y con eso estamos previniendo las internaciones, los cuadros graves y la muerte. ¿Qué recomendaciones vienen haciendo a los residenciales de larga estadía particularmente con esas personas mayores? Que se haga una campaña masiva de vacunación allí. ¿Cómo se viene dialogando con el Ministerio de Salud Pública en esa línea? Sí, eso el Ministerio ha mantenido la conducta desde los últimos años, ya varios años, que el Ministerio y la lucha antituberculosa, perdón, desembarcan en los residenciales y vacunan. Lo que nosotros estamos tratando es de promover la adhesión a esas vacunas, porque la vacuna no es obligatoria ni para nadie, ni para los funcionarios, ni para las personas. ¿Y encuentran resistencia allí? Siempre hay algunas dudas. Generalmente se acepta bien porque se entiende que es algo positivo y algo necesario. Pero por eso nosotros tratamos de promover esto y explicar cuáles son las situaciones para que se acepte y se naturalice algo que es muy bueno para toda la población. Claro, y en eso, ¿qué pasó en las cifras en cuanto a la vacunación? Como que perdió un poco de interés la vacuna contra la gripe, ¿no? En los últimos años. Pienso en las vacunas del COVID, ¿no? Hemos recibido otras vacunas que a veces hacen pensar a la gente, bueno, otra vacuna más, ya no me doy, tengo la del COVID, algo me cubrirá. Sí, esta falta de adhesión a la vacuna es histórica, ¿no? Se puso un poco más en visibilidad durante la etapa del COVID porque se cuestionó más esta vacuna nueva que era. La vacuna antigripal ya estaba antes y costaba que la población en general y también dentro de la población los médicos aceptaran y entendieran que es una buena conducta. Después de la situación de COVID y tantas vacunas y eso, la gente como que se fue cansando o pensando que no era lo mejor, pero después de todo esto se vio claramente los beneficios de estar protegido para disminuir la gravedad de los cuadros y ahora sí, es cierto que se ve como un bajón en esto. Se vio con la última dosis de refuerzo del COVID. Eso quería consultarle, a ver cómo venía en esa línea en particular, si se siguen vacunando a los adultos mayores contra el COVID. Sí, con la última dosis que se dio bajó un poco el número, pero en realidad con esta estrategia de los establecimientos de larga estadía se fue a esos lugares a vacunar y hubo un importante número de personas que lo hicieron, pero también es cierto que aumentó un poco los que tienen esa resistencia a administrarla. ¿Hay efectos secundarios de esta vacuna? He escuchado personas que se resisten a vacunarse diciendo, me di hace 3 años, me agarré una gripe de las peores, para mí fue inmediatamente después a darme la vacuna, ni loco me lo doy de nuevo. Sí, eso es muy común, esas cosas que se comentan, pero en realidad esta vacuna no provoca la enfermedad. Sí puede provocar un malestar general por la vacuna, un dolor en la punción, en la zona de punción, pero no provoca la enfermedad. Lamentablemente ya empezaron los cambios de temperatura, ya hay cuadros respiratorios, entonces es mucho más probable que cuando se dio la vacuna se pueda haber contagiado de otra persona más que los efectos de la vacuna en sí. La enfermedad seguramente no la contrajo por darse la vacuna, sino por convivir con el entorno con gente enferma. Doctor, ¿hasta cuándo es recomendable dar la vacuna para que tenga un efecto significativo en esta población? ¿Hasta qué meses? ¿Más o menos junio, julio, antes? Sí, lo ideal es en los meses que es más prevalente la enfermedad, o sea, que hay más casos circulando. Entonces, por eso se empieza ahora, que empiezan los fríos, y sí, seguramente hasta junio o principio de julio se pueda estar dando la vacuna. ¿No importa si me la doy ahora, tiene el mismo efecto que si me la doy en 2 meses? No, lo ideal es dársela cuanto antes, porque cuanto antes nos la demos, más chance tenemos de estar prevenidos, porque los cuadros respiratorios van a empezar a aparecer rápidamente. Entonces, si espero a junio, seguramente estuve en contacto con 200 personas que estaban enfermas y yo no estaba protegido. Si bien es bueno dársela en este momento o en otro, pero cuanto antes nos la demos, más tiempo vamos a estar protegidos.
Doctor, un poco apuntando a otros temas de la salud vinculados a la socialización, a lo emocional y a lo cognitivo, que es tan importante en los adultos mayores. Ahora ya con el paso del tiempo, ¿qué consecuencias dejó el COVID? Recuerdo, ¿no?, que usted viniera en plena pandemia a hablar de la importancia y de la soledad, ¿no?, como un efecto negativo que tiene un impacto concreto sobre la salud de las personas. ¿Qué pasó ahora con la perspectiva del tiempo? No, eso por suerte ha ido cambiando y se ha casi vuelto a lo anterior al COVID en cuanto a la socialización y al intercambio y a esa soledad no deseada o esas situaciones que no deseábamos, pero sí claramente, no solo como hablábamos en otras oportunidades, se generó ese distanciamiento, sino que también pasó el tiempo. Entonces no es lo mismo para una persona de 60 años que pasen 4 años que para una persona de 90 que pasen 4 años, con una disminución de la actividad, del ejercicio, con una alimentación diferente y a su vez con ese miedo o temor a que le pueda pasar algo malo. Entonces, de a poco las personas están volviendo a retomar todas esas actividades y esos vínculos que en algunos casos se pueden haber perdido, pero en general se está retomando. Doctor, también a raíz de un caso puntual y cambio, ¿no?, de tema, se registró un siniestro de tránsito con un hombre de 90 años que, bueno, cayó de un puente, de una cañada. Todavía no están del todo determinadas las causas de su fallecimiento, si fue por los golpes, porque él hace un llamado telefónico, pero no estaba donde le había dicho al sobrino que se había accidentado. Y surgió el debate en torno a las edades hasta las que se podría entregar la libreta de conducir. ¿Qué opinión tiene la sociedad al respecto? Si se ha analizado el tema, si ven con buenos ojos que adultos mayores, tal vez de 80, 90 años, puedan seguir conduciendo vehículos. O sea que no hay una limitante respecto a las edades. No estoy al tanto del caso puntual. En términos generales, a nosotros desde la sociedad no nos parece adecuado que la edad solamente sea una limitante. Hay personas más jóvenes que tienen diferentes patologías que no deberían conducir, y sí personas mayores de 65, 70, 80 y 90 que están sanos, que están bien y que responden a las pruebas adecuadamente, que podrían mantener la conducción. Es cierto que es una pérdida muy grande para estas personas dejar de conducir, es un duelo muy importante, porque es una etapa en la que se vienen pérdidas continuadas, se pierde el trabajo, se jubilan, pérdidas familiares, pérdidas personales, y la pérdida de la libreta de conducir es un duelo muy grande en las personas mayores, sobre todo en los hombres, que tienen que dejar de conducir. Pero entendiendo esto, la edad solamente no debe ser un motivo de exclusión, sí quizás extremar las medidas de fiscalización y de hacer las pruebas para asegurarnos que las personas que lo hagan... ¿Los periodos deberían ser más acotados de prueba? Sí, eso siempre es recomendable y eso pasa. Ahora es un año. Sí. ¿Debería ser menos, tal vez? Sí, por lo que representa las pérdidas, no sé, para estas personas después de determinada edad. Sí, pero no, la verdad que en eso no tenemos un estudio ni una opinión formada desde la sociedad, pero sí, como disminuye la frecuencia, porque también en estas etapas los tiempos, en poco tiempo pueden pasar muchas cosas, pero sí que la evaluación sea exhaustiva y correcta. Además, las cifras sorprenden. Los conductores mayores de 73 años son 120.000 en nuestro país y la mayoría son hombres, ¿no? Entonces, empieza también a prender ciertas luces respecto a si los plazos están bien, si los controles que se realizan están bien. ¿Han tenido algún contacto de intendencia? Sí, pero perdón que te interrumpa, pero también por eso es noticia hoy que el accidentado es una persona de 90 años. El resto de los accidentes que hay diariamente no los provocan esos 120.000 mayores de 65 años. Por eso no solo la edad debe ser una limitante. Tendríamos que tener, eso es una discusión de la sociedad, hace mucho, no de nuestra sociedad, sino de la sociedad en general, de los controles y de la capacidad de los conductores. Sí, de hecho los datos arrojan que en el entorno del 20% menos de esta edad protagonizan siniestros de tránsito que el resto de las edades. Exacto, ¿no? Generalmente como van sabiendo que las condiciones son cada vez más limitadas, tienen muchas precauciones. Pero sí, reitero, la edad no debería ser la condición, sino la capacidad de poder conducir.
Y aprovecho también para preguntarle algo enganchado a lo que veníamos conversando antes, vinculado a lo que provocó la pandemia, ¿no? Hablábamos de lo social, lo cognitivo. ¿Qué pasa con los retrasos que hubo en consultas, etcétera, que sí está aprobado y está cuantificado en el sistema de salud, ha generado, bueno, que se llegue a patologías un poco más agravadas o, bueno, a profundización de algunas enfermedades? En el caso de los adultos mayores, desde la Sociedad de Gerontología, ¿qué están viendo? Nosotros lo que vimos fue un mayor deterioro de la capacidad de las personas, un declinar funcional, que para nosotros la salud de las personas mayores está muy vinculada a su funcionalidad, a qué pueden hacer en forma independiente. Entonces nosotros lo que más vimos es eso, unas personas que podían hacer en forma independiente un montón de actividades y un montón de situaciones cotidianas de la vida que con el correr del tiempo las fueron perdiendo por una disminución en la movilidad, una pérdida en la posibilidad de hacer ejercicio, pérdida de masa muscular, aumentó mucho el riesgo de caer, sobre todo en el domicilio, y con caídas prolongadas que no tenían ayuda para ver, eso provocó muchas fracturas. Entonces, sobre todo vimos ese tipo de cosas. En pacientes más jóvenes sí, que no se hizo prevención o lo que no se hizo un seguimiento más cercano, la aparición o la reaparición de algunas enfermedades crónicas o que se hubieran podido detectar un poquito antes, y eso también se vio. No los adultos mayores porque se estuvo, digamos, arriba con los controles de cualquier manera. Exacto. Bien. Doctor, muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes por recibirnos. Gracias.